Y para arrancar, te voy a decir algo. Llegué a una conclusión. Y tú te preguntarás, bueno, una conclusión, pero estamos empezando. Sí, llegué a una conclusión. Y es que los hábitos no funcionan. Es muy difícil, es muy desgastante, es muy agotador y al poco tiempo volvemos a recaer. Esto es algo que diría una persona que intentó a medias cambiar uno o más de sus hábitos. Y por eso tenemos esta masterclass, cómo crear hábitos duraderos. Y es la forma más fácil de predecir el futuro. La forma más fácil de predecir el futuro de una persona es analizando sus hábitos. Porque, como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Teniendo eso en cuenta, vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué diablos es un hábito? Y eso lo vamos a poder encontrar en este punto. En psicología, un hábito se define como una conducta aprendida que se repite en el tiempo de modo sistemático y que apenas requiere algún raciocinio. Es decir, apenas requiere algún esfuerzo, apenas requiere que le prestemos tan solo un poco de atención. Y también es muy importante resaltar que se activan automáticamente en respuestas de factores a un contexto determinado. Es decir, no suceden nada más porque sí, sino que hay una señal y hay un lugar donde se desarrolla esta actividad para nosotros hacerlo de manera involuntaria. Y de esta forma podemos aquí tener tres ejemplos clave. Uno es el de lavarnos las manos antes y después de ir al sanitario. Dos, el abrocharnos el cinturón de seguridad cuando nos subimos a algún automóvil. Y tres, algunas personas lo hacen, prender un cigarrillo después de comer. Básicamente, esto es muy interesante porque todos estos hábitos pues ya los tenemos intrínsecamente y no necesitamos pensarlos, simplemente los realizamos. Pero otra pregunta es, ¿por qué existen? ¿Por qué diablos existen los hábitos en nuestra vida, en el ser humano? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Nuestro cerebro es demasiado flojo y requiere automatizaciones, requiere hacks, así como una computadora, así como cualquier aparato electrónico necesita herramientas más factibles de realizar, así también los seres humanos. Somos flojos por naturaleza. Y por eso nos sirven esas automatizaciones. Básicamente lo que dice el cerebro es, a ver, tú te encuentras en un estado de seguridad, te encuentras bien, puedes realizar tus actividades sin ningún problema. ¿Yo por qué necesito desgastar energía pensando en cada actividad que voy a realizar? No tiene ningún sentido. Y por ello, mejor me enfoco en lo que tiene importancia. Que en este caso, si lo pasamos a épocas anteriores, a épocas antiguas, por ejemplo en la era de las cavernas, pues se utilizaban el raciocinio y las actividades fundamentadas para por salvar a alguna persona de alguna presa o nosotros correr y evitar tener así algún problema, ¿no? Poder huir o escapar de alguna situación. Y hay un concepto muy interesante llamado neuroplasticidad. Este concepto básicamente se refiere a la manera en la que nosotros podemos crear nuevas conexiones neuronales y por ende nuevos aprendizajes, nuevos hábitos y otras situaciones que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Aquí significa poseer una estructura lo suficientemente débil, fíjense esto, muy interesante, suficientemente débil para ceder ante una influencia, pero también lo bastante fuerte para no caer de golpe, para no ceder de golpe. En esta estructura, cada fase de equilibrio relativamente estable se caracteriza por lo que podríamos llamar un nuevo conjunto de hábitos. Esto nos lo dice un psicólogo llamado James en 1890 en un paper muy interesante donde aquí podemos analizar el, la fuente de información. Aquí entra el querido Alba, bienvenido, bienvenido mi querido Alba y toda la gente que está por acá y que en algún momento va a ver esta transmisión. Así que una vez teniendo eso en cuenta, hay que analizar también
como nos dice William James, que hay posibilidad de cambiar o de adquirir otros hábitos nuevos solamente si el cuerpo está diseñado o está adaptado para mantener su integridad, es decir, nuestro cuerpo nos mantiene a salvo y eso es algo importantísimo. Esto funciona muy bien porque de esa manera nos permite estar adecuadamente. Hay 4 puntos interesantísimos en el proceso de la creación de hábitos, que es el de estabilidad, cambio gradual, nueva estabilidad y nuevo cambio gradual. Constantemente estamos haciendo estos cambios cuando se realiza un hábito nuevo. Y aquí entra en juego el efecto compuesto, un libro increíble por el autor Darren Hardy que nos explica sobre cómo las acciones pequeñas, inteligentes, pero repetidas en el tiempo, se pueden lograr una gran bola de nieve y darnos grandes resultados o, digo, grandes resultados en general, tanto para bien como para mal. Eso es algo bien interesante porque así como lo explica el autor, básicamente es dar una secuencia de pasos que nunca se acabe, siempre tener esta constancia. Y si yo te preguntara, mi querido Alba y toda la gente que nos está viendo en la transmisión, ¿tú qué eliges, amigo? Si el día de hoy yo te diera, así, el día de hoy yo te doy 3 millones de dólares, te los llevo a tu casa, me voy de aquí de Mérida a la ciudad, nos quedamos de ver, oye, brother, llevo una maleta, una mochila, te doy 3 millones de dólares hoy, o mejor te doy un penique que dobla su valor todos los días durante un periodo de 31 días. ¿Tú qué elegirías, mi querido Alba? Puedes prender tu micro, puedes prender tu cámara, lo que gustes. Ay, mi bro, no sé qué podría elegir. Me pones. Los 3 millones no suenan mal, ¿eh? Un Ok, milloncito. pero ¿cuál Bueno, eliges, bueno. brother? ¿Se escucha? Bueno, bueno. Sí, te escuchas. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Ay, sí, sí, sí. Ya, a ver, ya. Es que no sé. Pues la primera, los millones, creo. Los 3 millones. ¿Por qué? Ay, mi bro, pues es que, a ver. Es que, bueno, ya sabes, tienes algo, mira, tienes algo que lo necesitabas ya desde hace tiempo y podrías hacer algo mejor. Entonces siento que ese dinero, pues igual podría ser bien utilizado. Ok. Igual, pero se acabaría, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ya no habría más. Pues siempre se acaba. O sea, por ejemplo, el penique nada más dura 31 días. Ok, Y bueno, en sí el dinero pues es finito, ¿no? Pero ok, está interesante eso que comentas porque ya sabes qué puedes hacer con ese dinero. Y hay algo muy interesante. Mucha gente decide tomar esta decisión porque pues es algo muy sencillo, ¿no? Vivimos en la era del microondas, mi hermano. Es totalmente, decir, que lo queremos todo para ayer, ni siquiera para hoy, lo queremos todo para ayer. Y por ende, totalmente. si el día de hoy nos podemos ganar la lotería, pues maravilloso y vamos a aprovecharlo de la mejor manera posible. Sin embargo, el penique resulta tener un grado multiplicador muy interesante porque representa eh, digamos, el crecimiento exponencial. Se va multiplicando por sí mismo durante 31 días y termina dándole la vuelta a los 3 millones de dólares que te Ah, ofrece. cierto. Entonces, aquí Yo, esto es algo bien interesante. Adelante, adelante, dime. sí, sí, totalmente. O sea, digo, en un principio solo tendrás eh, un, un penique, ¿no? Pero en un principio. Y ya después, pues bueno, se va a multiplicar todo. Es que siempre lo Sí. tienes. La cosa es que cambia su valor. Pero este es un gran ejemplo para justamente hablar de los hábitos, porque eso es justamente lo que nosotros queremos muchas veces es algo que nos resulte eh, efectivo, que tengamos alguna satisfacción con ese algo y lo queremos para allá. El detalle es que las cosas que verdaderamente valen la pena o bien estos hábitos, estas actitudes que queremos mantener para el resto de nuestras vidas, no se hace de la noche a la mañana. Estaría maravilloso, pero no se puede. Por ende, lleva ese tiempo y los hábitos bien marcados reflejan a ese penique.
Ahora, analizando esto, hay que saber que todo hábito nos otorga una recompensa. En este caso, la limpieza de manos, por ejemplo, pues realmente no es nada más lavarnos las manos porque sí, nos da esa sensación de limpieza, de que estamos más pulcros. Por otro lado, si te abrochas el cinturón de seguridad cuando estás en un auto, no es porque se te vea bonito, ni mucho menos, igual y hasta te aprieta. Sin embargo, te da esa sensación de seguridad. Y finalmente, las personas que tienden a fumar piensan o tienen esta sensación de relajación por sus neurotransmisores. Sin embargo, la realidad es que no es verdad. En este caso del cigarro, está comprobado que en vez de relajarte, de reducir tu ritmo cardíaco, al contrario, lo aumenta y tiene muchos perjuicios. Entonces, tomando esto en cuenta, es necesario saber que hay un bucle. Podemos afirmar que hay un bucle entre tres puntos clave: señal, rutina y recompensa. La señal básicamente es ese punto detonante que hace que te pongas a la acción. Esa acción repetidas veces se convierte en una rutina y nos genera una recompensa. Esto nunca se rompe, solamente se puede llegar a transformar. Y por eso es interesante analizar la ruta de cómo llevamos cada acción hasta determinar nuestra calidad de vida. Tenemos primero las acciones que nos llevan a rutinas. Las rutinas nos llevan a hábitos y los hábitos en una muy buena calidad de vida o en una muy mala. O en una a medias, también se puede. Nos podríamos preguntar también cómo se forma, cómo es que se forman estos hábitos. Es interesantísimo porque cuando nos preguntamos, oye, ¿realmente esto de dónde viene? Es cuando surge la magia. Y hay tres etapas claves aquí, y muy marcadas, por cierto. La fase de iniciación, la fase de aprendizaje y la fase de estabilización. Vamos a ir desmenuzando una por una. La iniciación es elegir un comportamiento y una señal contextual. Ya vimos que lo que se necesita para tener un detonante es un contexto, un lugar, una razón de ser, es decir, un horario, un espacio en donde realizar esa acción, un contexto, etcétera. Una vez que se elige esto, que aquí nada más lo decidimos, a ver, vamos a hacer ejercicio durante las mañanas una vez que me levante. Ahí está la fase de iniciación. Llegamos a la fase de aprendizaje enseguida de que lo empezamos a realizar. Para bien o para mal, ya empezamos y ya estamos en esa fase de aprendizaje y tiende a repetirse. Y cuando llegamos a esa parte de repetición, finalizamos con la estabilización, que ahí es cuando ya logramos hacer una automatización. Pero aquí hay otra pregunta. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí todo suena interesante, suena lógico, los hábitos, pues una serie de acciones repetidas que te dan un resultado, tenemos un satisfactor y lo necesitamos hacer en algún contexto. Pero ¿por qué diablos abandonamos la rutina en el proceso de aprendizaje? ¿Tú por qué dirías que abandonamos la rutina, mi querido Alba? Uy, mi hermano, yo lo abandono por trabajo, porque creemos que hay cosas más importantes que, ¿no? Que esta, que al fin y al cabo la voy a hacer mañana, mi rutina, entonces por hoy tengo mucha chamba, entonces lo abandono, ¿no? Así, esa es la principal de mis causas que yo digo. Buenísimo, está buenísimo, gracias por compartirlo, Alba. Comentaste algo bien interesante. Por mucho trabajo, porque mejor lo hago mañana, no es tan Sí, interesante a primera vista, de hecho no es tan atractivo y entonces tendemos a dejarlo para después y a veces ese después nunca llega. no llega. Entonces, con eso, sabiendo eso, probablemente te estés preguntando, y mucha gente al respecto, bueno, ¿hay alguna manera de hacer que sí llegue? ¿Hay alguna manera de reducir esa dificultad y de hacer que esos hábitos que queremos adoptar sean más fáciles de llevar a cabo? Bueno, la respuesta es claro que sí, y lo vamos a platicar enseguida. Para esto, como te comentaba Alba y todos los imparables que están con nosotros, vamos a desmenuzar estas fases. La primera, la fase de iniciación, cuenta con cuatro elementos clave, ¿ok? El primero, el inciso A, asociar la señal contextual con la rutina.
En muchas ocasiones ya sabemos que queremos hacer ejercicio, o bien ni siquiera hacer ejercicio, lo que queremos es bajar de peso. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué diablos queremos bajar de peso? Pues es que la neta, hay una chica que me encanta, yo sé que le gustan las personas delgadas y yo quiero ser atractivo para ella, así de simple. Esa es la razón profunda. Pero ni siquiera eso, podemos profundizar muchísimo más. Probablemente yo nunca he tenido novia en mi vida. Tengo amigos que son unos casanovas y que van por la vida ahí con muchas chicas y yo me siento solo y quiero estar con alguien que me acompañe. Igual y esa es la razón profunda de la situación. Pero ¿cómo se ve reflejada? Digamos que eso es el centro, pero la cara o lo que se muestra al mundo es, digamos, la parte del trabajo, ¿no? Que es hacer ejercicio para poder de esa manera adelgazar, atraerle a esa chica, satisfacer mi vacío y sentirme mejor conmigo mismo. Básicamente es eso, ¿no? Pero en 1998, Good nos comenta que la mera repetición de un acto concreto, junto con un contexto, contribuye enormemente a la automatización. Es decir, no basta con decir voy a hacer ejercicio para bajar de peso. No, necesitamos saber, ok, vas a hacer ejercicio, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿De qué hora a qué hora lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo? Todo eso es muy importante. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un solecito con una taza, puede ser de café o de té o de agua incluso, simplemente es un líquido caliente, en la que mucha gente se siente identificada con esto, porque dice, yo nada más me levanto, ya necesito una taza de café para empezar mi día. O bien habrá gente que dice, yo ya terminé de comer, necesito un cigarro porque acabo de comer, ¿no? Estoy en la sobremesa y pues para de repente relajarme un poquito. Esos puntos son los detonantes, es el contexto. Y ojo aquí, creo que alguien está tocando la puerta. ¿Quién es? Es la motivación. Aquí entra la motivación porque probablemente nosotros ya tenemos, digamos, el contexto, ya sabemos dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, de qué hora a qué hora. Y aquí entra un punto importante porque no siempre nos sentimos con ganas, no siempre nos sentimos de buen humor, no siempre estamos contentos y alegres, y es ahí cuando empieza la motivación. Pero el detalle es que no es inagotable. Es decir, puede ser muy cansado depender únicamente de la motivación. Y para ello está la disciplina. La disciplina, como nos lo dice el doctor Alex Day, es hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Es difícil, por supuesto, pero es importante basarnos en esta disciplina y en los pasos siguientes que vamos a comentar para no depender de la motivación y no dejar ese hábito a las 2, 3 semanas. Entonces, para ello es importante, y este es un error que mucha gente comete, el no asociar la rutina a la señal contextual. No sabe cuándo va a ser la actividad, por ende no la hace. Por lo que lo mejor que podemos hacer en este punto inicial es dejar claro la causa y el efecto. Yo en cuanto me levante, me baño. O yo en cuanto me levante, tiendo mi cama. Es un ejemplo muy común. De hecho, aquí hay un libro, Tiende tu cama, que nos dice que lo primero que hay que hacer es extender la cama luego de levantarnos. Cuando dejamos clara la causa y el efecto, es más fácil realizar esa actividad. Ahora, punto B, punto siguiente. Cambiar una rutina perjudicial por una benéfica. Si la nueva rutina produce mayor o igual placer que la rutina anterior, entonces es más factible que sea perdurable. Por ejemplo, yo les comparto que a mí me encantan los postres. No sé si tú lo sabías, mi querido Alba, pero me gustan mucho los postres, me gustan mucho las cosas dulces, azucaradas, y a veces tiendo a comerme un pastelillo, algún pastel, algún brownie, cualquier cosa, cuando me siento de repente pues con ganas de comer algo, ¿no? Quizá un poco de ansiedad o lo que sea. Pues bueno, no es un secreto que se puede cambiar ese hábito por consumir algo similar. Si yo lo que quiero es algo azucarado, algo sólido, algo que de repente sea un tentempié, por así decirlo, puedo cambiar una fruta que me guste mucho por un pastel.
siempre y cuando esa fruta que me guste tenga igual o mayor placer que el pastel. Por eso también mucha gente que dice solamente voy a comer, por ejemplo, verduras o solamente un tipo de fruta, tiende a dejarlo muy rápido porque no tiene esta variabilidad, ¿no? No de repente dice hoy va a ser un plátano, mañana unas fresas, pasado mañana una manzana. Y de esa manera puedes hacerlo más emocionante, te puede dar mayor satisfacción que decir solamente plátano, solamente manzana, etcétera. De esa manera podemos nosotros tener una variabilidad, pero seguimos teniendo esa satisfacción. Ahora, un error súper común es pensar, y yo lo pensaba. Bueno, pues primero me quito de un hábito y después ya puedo adoptar uno nuevo, ¿cierto? Pues la realidad es que no. No es que sea bueno o malo, es que es imposible. Esto lo dice la neuróloga Gabriel, profesora en el MIT, que dice que la estructura de los hábitos no se puede romper, sino únicamente modificar. Con base en esto, algo que podemos hacer es hacer una permuta. Cambiar lo que estábamos platicando de las frutas por el pastel, pues en este caso un ejemplo es el café por el té. Te das cuenta que el café probablemente te tiene muy alterado, muy ansioso, quieres bajarle un poquito, entonces optas por mejor un té. La recomendación es servirlo en el mismo recipiente en el que te tomabas tu anterior bebida. Por ejemplo, si antes te lo tomabas en una taza, bueno, pues ahora síguelo haciendo en una taza. Y si queremos hacerlo más específico, en la misma taza en la que te servías el café. ¿Por qué? Nosotros ya estamos acostumbrados al movimiento de agarrar la taza, a la forma de la taza, al color de la taza y verlo muy natural. Y si lo cambiamos, no va a ser tan difícil el decir, mira, pues ahora es té y ya no es café, puede ser más benéfico. Entonces, eso es algo interesantísimo. Como punto C, o la parte 3 de esta primera fase de iniciación, también es importante especificar las condiciones del hábito. Sebastián Gorge lo deja muy claro cuando habla de la fijación de metas y por ende también podemos hablar de los objetivos. Vamos a recordar un poquito de qué se trata. Seguramente todos aquí hemos escuchado sobre los objetivos SMART, que consiste en ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y que sean en tiempo. Bueno, pues es importante para crear un hábito definir metas y objetivos. Y probablemente se preguntarán cuál es la diferencia. Yo mucho tiempo pensé que eran lo mismo, la verdad es que no es así. Las metas, para identificarlas enseguida, son generales y responden a la pregunta ¿qué? Mientras que los objetivos son específicos y responden a 5 preguntas. En este caso, en esta lámina lo coloqué como 2, ¿cómo y cuándo? Pero realmente si queremos tener objetivos poderosos y muy específicos, necesitamos responder estos 5 puntos. El verbo, el lugar, el indicador, la señal contextual y la contribución. O bien lo podemos desglosar en preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo, cuánto, cuándo y para qué? El orden de los factores no altera el producto, no hay problema aquí, se puede ir variando, pero básicamente podemos desglosarlo en este ejemplo. ¿Cuál es la acción? Bueno, caminar. ¿Dónde? Alrededor de mi manzana. ¿Cuánto? Durante 30 minutos lo voy a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? De lunes a viernes durante 40 días después de levantarme de la cama. ¿Y para qué lo vas a hacer? Bueno, es importante nosotros en esta parte consciente identificar cuál es el objetivo, para qué lo voy a realizar y entonces, en este caso del ejemplo, es para mejorar mi resistencia física. De esta manera podemos tener objetivos más claros, más puntuales y hacerlos realidad, porque entonces ya sabemos todo el proceso. Como punto D, también se estudió y se dio este resultado que cuando se elige desde la libre voluntad una actividad a realizar, es mucho más propenso a que la terminemos haciendo, porque las personas tienden a mantenerlos mucho más tiempo que quienes lo hacen por obligación. Entonces, y de hecho esto también yo lo relaciono con el ejercicio.
me he dado cuenta que cuando estoy solo, cuando aprendo por mi cuenta, obviamente ya con una instrucción previa, ya con una experiencia, ya me pongo a hacer yo los ejercicios por mi cuenta. Probablemente yo, o sea, yo sé cuál es mi límite. Yo sé que probablemente no soy tan flexible. Sin embargo, cuando me esfuerzo todavía más y lo hago por mi cuenta, logras tener resultados más sólidos. No más rápidos, más sólidos. A comparación de cuando tienes un coach o un acompañante, que es excelente tenerlo, probablemente los resultados sean más rápidos. Pero si una actividad no la queremos hacer, nos va a costar trabajo mantenerlos durante mucho tiempo. Por eso es tan importante, pues, ver el lado bonito al menos, ¿no? Elegir desde la libre voluntad. Terminamos la fase de iniciación y ahora pasamos a la fase de aprendizaje. Aquí hay un punto muy interesante que es el monitorear las variables del hábito. Así es, monitorear las variables del hábito. Esto es algo importantísimo porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y para ello, aquí nos dice Benjamin Harking de la Universidad de Sheffield que la eficiencia de monitorear los indicadores clave aumenta demasiado. Esto, por supuesto, en su estudio lo comprobó y habla de 3 puntos importantes. 3 claves, 3 indicadores que nos pueden ser de mucha utilidad. Uno, el de frecuencia relativa. ¿En qué consiste? Básicamente es el número de veces que has cumplido con el hábito entre el número de veces en las que pretendías realizarlo. Por ejemplo, hablando del ejercicio todavía, si yo planeaba hacer 5 entrenamientos a la semana y terminé haciendo 3, hago esta división y resulta que tuve el 60% de éxito en esta métrica. Es interesante hacerlo. Yo les recomiendo que lo puedan tomar nota, que le puedan tomar algún screenshot, alguna foto, para después llevarlos a cabo en sus hábitos y en su vida personal. Ese es un primer indicador. Luego, el segundo indicador, la fuerza del hábito. Para este indicador se necesita hacerlo más cualitativo y a comparación del anterior, que el anterior solamente era descriptivo, pero no predictivo. ¿Por qué? Porque se basa en hechos anteriores. Ya lo hice, ya lo realicé, pero yo no puedo predecir con esa información lo que va a suceder. A diferencia de este, que es un poco más cualitativo, nos permite identificar en qué fase estamos. Por ejemplo, en el caso del té y el café, consumir té en lugar de café es algo que puedo hacer y aquí tenemos una puntuación. 1, con mucho sufrimiento, o 2, con mucho esfuerzo, 3, con bastante empeño, 4, con cierta dificultad, 5, con algo de naturalidad, 6, con relativa facilidad, 7, con alta espontaneidad, 8, con muchísima fluidez, 9, casi automáticamente, o 10, sin esfuerzo alguno. Si de repente hacemos este indicador quizás semanal o mensualmente, dependerá de los objetivos de cada quien, y de repente yo estaba en el número 2, me costaba muchísimo esfuerzo hacer algo, pero ahora ya me siento en el número 6, bueno, es un gran indicador y vamos bien, vamos muy bien. A diferencia de si algo que hacías casi automáticamente lo dejaste de hacer por años y ahora te cuesta mucho trabajo, bueno, pues hay algo que analizar ahí. Por otro lado, tenemos la fuerza de voluntad. Aquí falló el número, era el punto número 3, el indicador número 3, pero es la fuerza de voluntad. ¿En qué consiste este indicador? Básicamente es el número de veces que has resistido la tentación de algo versus las tentaciones totales. Entonces, el número de veces que has resistido la tentación se divide entre el número de las tentaciones totales, fíjense esto, y resulta que en el ejemplo ponemos, yo resistí 10 veces de las 16 tentaciones que tuve a lo largo de esta semana, pues tuve una efectividad del 62.5%. Vamos bien. Y si analizamos cuál de los dos ratios es más efectivo, si el primero, que logró resistirse 13 veces la sensación de 15 tentaciones, o bien el de 26, el que se resistió 26 veces de 30 tentaciones que tuvo.
Los dos tuvieron el mismo porcentaje, 86.6% de efectividad. Pero la pregunta es, mi querido Alba, ¿cuál está usando más disciplina? En este caso, el doble de disciplina. ¿Cuál está usando más disciplina? Sí, yo creo que o sea, está usando más disciplina, pues el que tiene la tentación de abandonar el hábito, pero lo hace, pero lo continúa, ¿no? En este caso, ¿cuál de los dos ratios? Pues 26/30 dice uno, el 86% y el otro 30. Ah, ya le entendí. Pues, híjole, pues lo que yo entiendo aquí debe ser el segundo, que tuvo 26 Ok, ¿por qué el tentaciones. 26? A ver, espera, ajá, tuvo 26 tentaciones No, y tuvo 30. logró, exacto, tuvo 30. Ah, no inventes. Y solo, digamos, 4 veces digamos, 4 veces lo abandonó, ¿no? Exactamente, 4 veces cayó en la tentación, ahora sí. Cayó en la tentación. Ah, Metiéndonos ok. bíblicos, ¿no? Ah, ok, ok. Ajá. No, pues es que están muy, muy reñidos. El otro, pues solo 2 veces, ¿no? Cayó. El Ok, primero, el ratio uno. Entonces, ¿quién cayó más en la tentación? El ratio 2. el Porque ratio tuvo 2. 4 veces que abandonó y el Ok, otro tuvo. interesante. A ver, la gente que nos está viendo, escriba en el chat A ver, cuál ¿qué onda? considera que fue el ratio que tuvo que usar menos disciplina. Lo puede escribir. Tenemos que uno se resistió 13 veces de 15 que tuvo tentaciones y el otro se resistió 26 veces de 30 que tuvo esas tentaciones. Entonces, los dos tuvieron el mismo porcentaje, pero la pregunta es, ¿cuál está usando más disciplina? Y la respuesta, mi querido Alba y todos los A ver, emprendedores, es que el ¿cuál? segundo está usando más disciplina, justamente, porque el primero, si hacemos básicamente la comparación, es la mitad, ¿no? 13 por 2 es 26 y 15 por 2 es 30. Sí. Entonces, el ratio uno está siendo más efectivo porque logró hacer su proceso más fácil, más dinámico y está utilizando menos disciplina y menos fuerza de voluntad y le está saliendo más natural. Entonces, teniendo estos indicadores, es más probable que el ratio uno tienda a lograr más fácil sus objetivos que el segundo. El segundo es más fácil que lo pueda perder porque se está esforzando mucho. Ah, Y ok, ok. recordemos que cuando nos esforzamos mucho, ese esfuerzo, esa motivación y por ende, bueno, la disciplina que le estamos poniendo, por supuesto, es agotable. Nos vamos cansando con el paso del tiempo. Mientras lo hacemos más automático, más sencillo, más de Más paso a natural. paso, es Ajá. más fácil. Ok. ¿Va? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Excelente. Ahora llegamos a un inciso B. Ya analizamos primero en esta fase de aprendizaje que es muy importante tener estos indicadores. Son valiosísimos. Y en este punto B nos dice que hay que aplicar la metodología de la mejora continua incremental. Suena muy mamastroso el nombre, pero básicamente es ir de paso a pasito. Imaginemos por un momento a un avión volando desde Los Ángeles hacia Nueva York. ¿Y qué sucede con ese avión? Pues un pequeño cambio. Si la nariz conocida o el morro, así se le llama el morro inclinable del avión, es como una naricita que tiene. Si se desvía 1% de su curso, solo 1% de su curso, la ruta se desvía hasta 240 kilómetros. O sea, de 1% de su curso hasta 240 kilómetros y cambia totalmente el rumbo. Puede que sea su destino Albany o más al norte podría ser Dover en Delaware, pero ya no llegó al punto a donde quería llegar, que es a Nueva York. Si tomamos en cuenta esto, que a ver, 1% estando en la Tierra un avión no es nada, pero en el aire miren lo que puede cambiar. De esa misma manera sucede con los hábitos. Por eso, en repetidas ocasiones en las historias de Instagram, de repente comento, sé 1% mejor el día de hoy.
1% mejor. Al final del año, mira, ya fuiste prácticamente 3x mejor que tu año pasado, ¿no? 360 veces. Qué interesante es esto. Y también, por supuesto, saber que si hay hábitos negativos, pues ese 1% de, ay, pues me doy un lujito, ay, pues hoy descanso, ay, pues hoy un postrecito, ¿no? Me lo merezco. Bye, adiós. Ya estás fallando un 1% y recordemos que eso se puede convertir en algo grandísimo. Ahora, llegando al punto C, es ajustar las expectativas a nuestro proceso. No todos los procesos son iguales, no todos los procesos llevan el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, la misma disciplina. Por supuesto que no. ¿Cuántos días se necesitan para formar un hábito? ¿Tú cuántos crees, Alba? Pues de hecho hay libros, ¿no, Ender? Que puedes formar un hábito hasta en 32, si no me equivoco. Ok. Y, ajá, era como, o había incluso una regla, ¿no? Algo así como 22, los primeros días son los más difíciles, y luego ya si pasas los 35 ya la armaste, y luego 60, algo por el estilo. Pero sí, en un mes podrías, menos de un mes podrías hacerlo, ¿no? Está bueno. Déjame decirte que eso es algo que todos tenemos en mente, ¿no? 21 días. Así, 3 semanas se necesitan para lograr hacer un hábito tuyo. Y la realidad es que no es así. 21 días, de hecho, es demasiado optimista. Muchas veces, digo, a menos que tú ya hayas tenido ese hábito durante mucho tiempo, lo dejaste quizá 2, 3 meses y vuelves a continuar, bueno, ya le agarraste la onda, tenemos esta memoria, en este caso, si es muscular, tenemos la memoria muscular, podemos volver a hacer ejercicio más rápidamente o simplemente se nos hace fácil. Pero Jane Wardle de University College de Londres hizo un estudio publicado en European Journal of Social Psychology en el que dice que lo que se necesita son 66 días. Sin embargo, yo lo que les digo, simplemente esto como información, pero yo lo que les digo es que el estudio que ella comprobó tiene mucha varianza, es decir, hay muchas altas, muchas bajas, y no se puede tomar el número 66 como algo definitivo. La respuesta es que depende de la dificultad del hábito que se quiere realizar. No es lo mismo dejar de comerte quizá un dulcecito al día que fumar una cajetilla diaria. También depende, por supuesto, del esfuerzo físico o mental que se quiera realizar, o más bien que se tenga y que se requiera para ese hábito, y por supuesto de nuestro poco o mucho acercamiento con ese comportamiento. Si el día de mañana yo decido ser experto en aventarme del paracaídas, pues yo dudo mucho que en 21 días lo logre. La verdad es que está cañón. Aunque yo me pare todos los días a hacerlo, sí, por supuesto que iré mejorando, pero si yo, para empezar, le tengo miedo a las alturas, pues a ver, primero súbeme al avión, ¿no? Y luego platicamos. Por eso depende mucho y el proceso, pues varía dependiendo de cada persona. Por ahí, de hecho, Roberta nos comentaba, saludos, Pau, nos decía 21 días también. Puede ser, aquí como vimos, depende bastante. Y finalmente, llegamos a la fase de estabilización. Ya vimos la fase de aprendizaje, vimos la fase del seguimiento, ahora estamos en estabilización. Y el punto A de la estabilización consiste en actualizar el proceso. Es importante que cuando estemos en esta etapa, en la etapa ya final, donde nosotros ya nos planteamos la idea de realizar una actividad, ya le pusimos contexto, ya hicimos meta, ya hicimos objetivos, ya lo tenemos más que descrito y ya empezamos y ya se está automatizando, entonces aquí el punto clave es actuar como si estuviéramos en la etapa primera, como si nos regresáramos un poquito en el tiempo, pero nada más en el mindset. ¿Esto por qué? Podemos caer en la autocomplacencia. Y recordemos que muchas veces el éxito que tenemos es el mismo que nos puede llevar de regreso al fracaso o a los resultados nulos. Por eso es tan importante tener cuidado con esto, desempolvar back to the basics, básicamente, ¿no? Como dicen en Estados Unidos,
o en este caso en español, volver a los básicos y regresar a lo que nos funcionó. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. En el ejercicio, yo me he percatado que mucha gente en el gimnasio tú ves cuerpos espectaculares, ves gente que dices, wow, tiene muchísimo trabajo que ha hecho y tiene una preparación excelente, ¿no? Cuerpos musculosos o muy definidos, etcétera. Pues me ha tocado ver personas que de repente los ves haciendo unos ejercicios que dices, esto está pero pésimo, lo estás haciendo con las patas, ¿no? Y no es ejercicio de pierna, entonces es de brazo, ¿no? Imagínate. Entonces de repente los ves jalando quizá una polea y se están moviendo todo el tiempo cuando el ejercicio únicamente es del tríceps, no necesitan moverse todo el tiempo. ¿Cuál es el detalle aquí? Los resultados que nosotros estamos viendo, en este caso el cuerpo musculoso o el cuerpo muy atlético, simplemente es el resultado de un proceso anterior, no de lo que esté haciendo ahorita. Lo que esté haciendo ahorita se va a ver reflejado en un tiempo, todavía no sabemos cuál va a ser. Se puede predecir con estos hábitos, por supuesto, pero en este caso ves a una persona que tiene una figura muy atlética y lo que dices, wow, pues lo que está haciendo seguro lo está haciendo bien. Y muchas veces no. En el tema del gimnasio hay mucho, de por sí nosotros tenemos un ego muy grande. Esto nos puede servir para bien o para mal, ya después platicaremos el tema del ego, si ustedes así lo desean, pero el punto clave aquí es que en el gimnasio en particular se tiene esta idea preconcebida, no escrita en ningún lugar, que cuando cargas más, eres más chingón. Y la realidad es que no. Por eso de repente ves cuerpos impresionantes cargando mal, pero con el objetivo de cargar más. Y es ahí donde caen en la autocomplacencia. Dicen, no, yo volver a las mancuernitas ahí pequeñitas, ¿para qué? Yo así empecé, yo ya estoy fuerte, ahora lo que quiero es cargar más. Cuando si realmente se quiere mantener ese físico y quizá llevarlo a otro nivel o bajar la grasa corporal o cual sea el objetivo, se necesita volver a los básicos. Es por eso que mucha gente, además de que se lesiona, pues también termina haciendo las cosas mal y eso no es adecuado. Entonces, hay un ejemplo. Finalizando, les dejo un resumen. Vimos iniciación, aprendizaje y estabilización. Y además de este resumen, y además de analizar que cada acción necesita primero un pensamiento crítico y estar conscientemente de ello para que después se vuelva automático, es importante prestar atención a todas las actividades que vamos haciendo, llevar un registro y estar comparando constantemente cuál era nuestro progreso antes y después. Y de hecho, les quiero compartir que recientemente, analizando todos estos puntos y haciendo este análisis, esta investigación, comencé a hacer también varios análisis de lo que estaba realizando. En este caso, creo que no se puede apreciar muy bien, pero básicamente es, es un calendario en el que se marcan los hábitos que estoy realizando, así como también lista de agradecimiento, por supuesto, metas personales, hábitos, qué tal estuvo el año, cumpleaños, todo un recorrido plasmado en papel, todo un recorrido plasmado en realmente analizar si estamos progresando o no. Podría ser muy factible o muy fácil más bien decir, vamos muy bien, pero si los resultados te están demostrando que no vas bien, bueno, pues hay que cambiar. Por eso es tan importante llevar ese registro. Finalmente te quiero dejar con 5 misiones. 5 misiones que puedes hacer hoy mismo que te pueden cambiar literalmente la vida. No va a ser de la noche a la mañana, lleva su tiempo, lleva su proceso, pero estoy seguro que si tomas acción el día de hoy, puedes lograr grandes resultados. Y el primero es definir meta y objetivos, recordando que la meta es lo que prácticamente es más cualitativo, lo que está ahí al final del tren, pero los objetivos son esos pasos que se van haciendo detalladamente para lograr esa meta. 2. Hacer una lista de las excusas que te impiden avanzar. Hay algo muy importante y es que nuestro cerebro, al momento de estar en una situación de confort, de estar en una situación cómoda, de no sentir ningún peligro, y de repente tú le pones una nueva actividad que quieres realizar,
Bueno, pues te va a decir probablemente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Te va a dar muchas explicaciones, muchas excusas, razones aparentemente lógicas, pero que realmente son autoengaños y no nos permiten avanzar con lo que realmente queremos. Y es, no, hoy estoy muy cansado. No, ¿qué crees? 5 minutos más. Mejor mañana. No, es que hoy no puedo porque la verdad se me complicó mucho. Y la verdad es que simplemente nos estamos autosaboteando. Pero cuando hacemos una lista de excusas y de esas cosas que no te permiten avanzar, yo tengo mi lista de excusas, de hecho, y se las voy a leer. Por aquí debe de estar. Básicamente, miren, aquí está la lista de excusas a eliminar. No puedo, soy muy pequeño, está difícil, no tengo dinero, es muy temprano, es muy tarde, ya para qué, no tiene caso, no sé, soy nuevo, está cañón, soy imposible. Todas estas excusas, una vez que las plasmamos, el cerebro también dice, mira, ya identifiqué que esto es lo que me está autosaboteando. Entonces, una vez que lo piense, voy a decir, ya no voy a decir tan fácil, es que sí, tienes razón, estoy muy cansado. No, a ver, esto está en mi lista de excusas, yo lo anoté, me estoy autosaboteando y soy más consciente de ello, entonces, ¡pum!, con esa fuerza de voluntad que habíamos platicado que se tiene que usar muy inteligentemente, bueno, ¡pum!, podemos tener un chispazo de motivación y entonces lograr hacer esa acción. Pero es importante anotar. Punto 3. Escribir las acciones mínimas, las más mínimas que no te acerquen a tu meta y que puedes cambiar por otras pequeñas que sí te ayuden. Por ejemplo, 5 minutos de meditación y un minuto incluso, un minuto de meditación. En vez de un minuto estar en redes sociales, voy a poner mi alarma de respirar y de meditar unos segundos y ¡pum!, me pongo a hacer. O bien, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar 5 minutos en lugar de quedarme acostado viendo la serie 5 minutos. Así de simple. Pequeñas acciones, pero con el paso del tiempo se van haciendo más grandes. Llegamos a la misión número 4. Es importante la visualización. Hay algo llamado Vision Board, que básicamente consiste en un collage de imágenes y de proyecciones que nos hacen tener un sentimiento determinado. En este caso, si yo quiero tener un cuerpo eh, muy bien definido, si yo quiero verme muy bien, pues sería conveniente tener una imagen de ello. Es bueno tenerlo en el celular o tenerlo impreso o pegado en la pared incluso, pero es importante visualizarnos cómo nos vamos a ver y sobre todo cómo nos vamos a sentir para tener también ese punto clave todos los días. Y finalmente, uno de los más fáciles y difíciles a la vez, ponerlo en práctica a partir de hoy. Si comenzamos diciendo, mira qué padre la masterclass de Imparables Academy con Ender, voy a hacer estas misiones, pero el lunes, porque hoy es sábado, pues ya empezamos mal. No tiene ningún caso y esta masterclass se va a la basura. Entonces, si lo empezamos a practicar hoy con pasos pequeños, podemos ver grandes cambios. Recordemos que crear hábitos no es fácil, requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero si tenemos un objetivo claro, consciente y el compromiso necesario, lo podremos lograr. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, comentarios para todas las personas que están con nosotros, que muy amablemente nos acompañan. Así que, mi querido Alba, tú que estás prácticamente en primera fila, ahora sí que VIP, por estar en el grupo de Yeah. Imparables en Telegram, pues hermano, te daremos primero la palabra, así que lo que gustes comentar, amigo. Ay, bueno, a ver, intentaré ser breve. Primero me gusta mucho el ritmo de esta exposición, así que un buen punto ahí. No cualquiera puede lograr un buen ritmo. Um, Otra, pues sí, definitivamente voy a empezar hoy. No estoy en casa, pero en cuanto llegue voy a... Mira, lo que yo no hacía para formar los hábitos son el punto, me parece que es el 3 y el 4, que es el de escribe, eh, eh,
escribe o visualiza o dibuja cómo te sentirías Ok. en un futuro cuando ya hayas cumplido ese hábito o esos hábitos. Y el otro es, pues empieza con lo pequeñito, ¿no? Así con 1 minuto, con 2 minutos, eso. Entonces, digo, no lo hago, no solo por excusas, sino porque, pues sí, me desespera no ver cambios tan inmediatos, ¿no? Entonces, pues si lo hago 1 minuto, pues qué cambio voy a ver. Parecería que nada, pero bueno, voy a hacerlo a partir de hoy en la noche, al menos unos minutos en cuanto a un nuevo hábito y a ver cómo me va. Buenísimo. Buenísimo, bro. Por ahí me había quedado un poco congelado. Sí, y fíjate que eso es justo lo que parece, que un minuto no es nada, pero la No, realidad no, es que lo es todo. Es ese cúmulo de acciones, ¿no? Que cuando sí, vas sumando, de repente ya, o sea, chécate tan solo. Mucha gente que dice, me voy a meter a ver un TikTok, ¿no? Pues son cortitos, 1 minuto, 30 segundos, ¿no? Y de claro. repente, 4 horas, brother. 4 horas. O sea, imagínate eso, ¿no? Imagínate si esos 15 segunditos de repente dices, ¿sabes qué? Mira, pues tengo un librito aquí, una página, ¿no? O es más, este Ah, ok, párrafo. dices que eso se puede, también te puede pasar en el hábito, de que empiezas con 1 minutito y de que te claves puedes acabar con más tiempo. ¿Así, a eso te refieres? O sea, a lo que voy es que el hábito se va a concretar una vez que realices bastante tiempo haciéndolo. ¿Cómo se comienza? Con un minutito. Y un Ok. minutito, de un minutito en un minutito es más fácil llegar a 1 hora, por ejemplo. Entonces, si ahorita yo digo, puta, no tengo ganas de leer, así nada, pero yo me propuse leer, sí, de hecho, yo me propuse leer 5 libros para este mes y me lo propuse hace como 5 días, entonces tengo menos tiempo, ¿no? A ver qué tal. Aquí tengo uno, por ejemplo, y digo, ¿sabes qué? Tengo mucha flojera. 10 segundos. A ver, este es el título del capítulo. Si quieres cambiar el mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. ¡Pum! Ya. Ya avancé. Ya avancé. Ahorita no tenía ganas, estaba súper cansado, pero ya avancé. Ya te lo leí. Ya. Ya hice mi parte el día de hoy. ¿No? Ok. Digo, al rato puedo tomarme otros 5 minutos y digo, bueno, mira, no tengo nada que hacer. A ver, ponte a la altura de las circunstancias. Buenísimo. Pum. Vamos avanzando, brother. Parece una tontería, parece ridículo incluso, pero la verdad es que esos son los que hacen la diferencia. Ok, ¿Alguna ok. vez te han preguntado o te han dicho, oye Alba, qué chingón editas? O, oye, qué padre video. ¿Cómo le hiciste, no? Fue como hace Sí. como 2 meses que empezaste, ¿no? Fue, o sea, la neta, rápido. Y tú, brother, llevo 10 años, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. mucha gente piensa que es de la noche a la mañana. Con el ejercicio también, ay, cuando ya estamos en la fase de finalización, te ven y, ay, ya estás bien fuerte, ¿no? Tienes como 3 meses, ¿no? Mi hermano, tengo 2 años, o sea, ¿sí me explico? Ese es Totalmente. ahí donde se ven los resultados. Pero a mucha gente no lo quiere ver, mucha gente le aburre el proceso y ese es el problema, ¿no? Quiere todo rápido. Sí. Y la verdad es que los verdaderos resultados se construyen con el tiempo. Así que, buenísimo. No sé si por ahí Gracias, gracias, mi bro. en el Facebook tienen algún comentario, por ahí saludan. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Maffer, Alexa, todos por ahí. Bueno, pues si tienen algún comentario es momento. Mi querido Alba, muchísimas gracias, brother. Gracias por haber estado en esta masterclass. Gracias, mi bro. No, al contrario, tío. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y a mí me gustó mucho, aprendí mucho. Hoy, en verdad, hoy voy a hacer al menos así llegando de casa un poquito y hoy lo inicio. Gracias, mi bro. Buenísimo, mi hermano. Buenísimo. Ahora vamos a posar para la foto, mi querido Alba. Vamos a tomarnos una fotito. Así que espero que estés listo porque vamos ándale, buena la pose, brother. Tú ya te la sabes. ¿Por qué A ver, ya, será? es que, venga, ¿Aprendiste otra vez. ayer en un video? Oye,
O sea, estoy ¿Mandé? haciendo broma. Aprendiste ayer en un video cuando tú te dedicas a las fotos, güey. No. Sí, no manches. Ok, ¿listo? A ver, Va. venga. Una, dos, tres. Va de nuevo. Una, Ok. dos. No sé si Oh, se esté... espérame, déjame hacer la imparable señal, la señal imparabilisma. Me encanta. Nada más que no sé si se estén tomando las fotos, la neta. Como que mi captura de fotos no está funcionando muy bien, pero a ver, ¿cómo le podemos hacer? Eh, pues yo podría hacerla con el mío y te la paso. Ándale. O, A ver, mira, ya estoy con otro dispositivo. A ver, vamos a posar a ver qué tal va. a Listo, ver, una, dos, tres, ok, ah, va, otra más. Listo, a ver, esperemos que sí, yeah, hermano. qué chingón, qué bueno. Buenísimo, pues ya a punto de culminar con esta masterclass. Recuerden, no paren, No nunca se paren. detengan hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor Eso. sea excelente. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta masterclass y recuerden que pueden comunicarse, por supuesto, con nosotros, con Imparables Academy, a contacto.imparablesacademy@gmail.com o en las redes sociales @imparables.academy, por ahí me falló un puntito, y finalmente a mí como @endermx-bajo. Si te gustó esta masterclass, si te funcionó, recuerda que puedes dar like, puedes compartirla con alguien más. Y muy probablemente, estoy pensando, mi querido Alba, a ver qué te parece la idea, armar un reto de hábitos. Lo que vimos es que 66 días más o menos lo que decían en un estudio con alta varianza y 21 días, bueno, pues es poco realista. Así que cada quien tiene un proceso, pero ¿qué tal Sí. si hacemos un experimento nosotros como imparables y a ver qué tanto podemos lograr con un hábito en 30 días? Ok, 30 ok. días juntos, Ok. 30 días de una sesión, probablemente entre 30 minutos, entre 20 minutos y 40, todos los días durante 30 días consecutivos para que posteriormente, obviamente en estas sesiones habrá algún contenido, alguna temática, pero que finalizando, ese espacio que nos dimos se pueda sustituir por el hábito que queremos hacer. ¿Me explico? Es decir, de aquí a 30 días nos reunimos todos los días a las, no sé, ¿qué te gusta? 6 de la mañana. Y terminándose esos 30 días, ahora viene un proceso de revisión. Es decir, ahora ese tiempo que dedicaste, cámbialo por el hábito que quieres formar. Ya te hiciste ese espacio, o sea, ya sabes que te vas a conectar a las 6 de la mañana, por decirte algo. Ahora ya tienes ese tiempo, ¿qué vas a hacer con él? Ok. ¿Qué tal suena, hermano? Pues, bueno, a mí me gusta. Yo le entro. eh, hay que, hay que. Sí, 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 o sea, sí. O sea, es que no es tan fácil, ¿sabes? O sea, Claro que no, yo. No, claro no, que no no, es tan Max, tú fácil. sabes de esto y sí, no me inventes. Pero órale, me gusta la propuesta. Buenísimo, A buenísimo. ver, Pues si les gusta a los demás, a la gente de Facebook, por ahí, Mafre Santillán dice, yo solo para agradecerte, marcó una gran diferencia. Gracias de verdad por unirte, qué gusto me da. También Leo Mau, por supuesto, muchísimas gracias, Pa. Gracias, Roberta, muchísimas gracias. Si les gusta la idea del reto, pueden comentarlo y pues vamos a analizarlo y estructurarlo, si es así. Gracias, esto fue una masterclass de Imparables Academy. Nos vemos la próxima semana y no paren. Gracias, cuídense mucho. gracias por todo, Ender. No paren. Ya estamos. Bye, bye, bye. Listo.